sentido, este gobierno no le ha ofrecido nada a las comunidades. Está tratando de cumplir lo que prometió el gobierno anterior. Aquí no hay una promesa del gobierno de Sebastián Piñera respecto a esto. Solo hay un compromiso de cumplir lo que se planteó. Este compromiso no fueron el compromiso del gobierno actual. Sí, esa parte yo lo tengo más que claro. Pero cuando es algo, un convenio de Estado, tiene que darle el gobierno tiene que darle cumplimiento. Por lo mismo que estamos tratando de que se cumpla con todo. Pero no con se todo ve lo que sea posible. no se ve así. Porque esto tiene que ser, el gobierno que entre tiene que seguir con lo que está estipulado por ley. Eso tiene que cumplirlo. Le guste o no le guste, tienen que cumplirlo. Eso es lo que estamos pidiendo nosotros. Eso es lo que se le ha dicho en el directo en forma permanente. Que se va a cumplir. Que no somos nosotros y no somos sordos, nosotros entendimos las cosas, pero nosotros le estamos pidiendo eso porque realmente no vimos ningún beneficio aquí en terreno que nosotros estemos viendo que sí nos están dando los beneficios y que los cumplan con lo que se estimuló por ley. Le vuelvo a decir, señora, esto ha no le echen la culpa a la Bachelet ni a los gobiernos anteriores porque el gobierno que va saliendo tiene que seguir con lo que está estimulado por ley. Bueno, si no quiere escuchar... ¿Ustedes ven mañana que tengan alguna solución en concreto? Si es algo por escrito, sí. Pero si vamos a ir a escuchar lo mismo que hemos escuchado siempre, siempre una reunión... Siempre en el gobierno anterior. No, pedir la renuncia al pero lo que escucharon antes fue eso, digamos. Lamentablemente, el gobierno anterior está bien, ¿por qué no vino pero aquí el a gobierno poner de a ahora la cara? actual está haciendo lo mismo. Nos hubiese gustado mucho que estuviera el intendente aquí, hubiese venido a dar la cara a ver qué nos diría. ¿Ustedes exigen una visita de terreno del intendente también acá, para que venga a comprobar? Ah, perfecto. Que vea realmente si las cosas se están cumpliendo como dicen ellos o no. El gobierno tiene que entender que no porque estén parando 5 o 6 casas locas en cada comunidad, van a dejar contento a toda la gente. Si aquí tiene que entender, don Elvin, aquí se va a parar un aeropuerto internacional, no un paradero para tomar la micro. Eso tiene que entenderlo. Por eso, cumplan con lo acordado y no va a haber ningún problema. Le dañamos su gobierno, eso es. Se están construyendo 173 viviendas.